Mire, pues hace unos momentos hablábamos de las cifras allá en China del COVID y ahora me da mucho gusto enlazarme con Diane Pérez hasta California, allá en Estados Unidos, quien pues desde el inicio de esta pandemia nos apoya con lo más reciente información en torno justamente a la pandemia de la COVID-19. Mi querida Diane, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, cuéntanos. Querida Andrea, muy buenos días, saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, pues efectivamente este anuncio de China con sus cerca de 60,000 muertes ahora a causa de COVID-19, las autoridades sanitarias han salido a dar explicaciones argumentando que más de 5,500 muertes se deben exclusivamente a aquellos casos que presentaron neumonía o insuficiencia respiratoria debido a COVID, y el resto es de personas que tenían comorbilidades y que murieron de un infarto o de alguna otra causa estando infectadas con COVID. Entonces, pero lo que es una realidad, querida Andrea, es este incremento importante de los casos de COVID-19 en China a raíz de que, como tú bien lo mencionaste, pues relajaron sus medidas tan estrictas que tenían, y hay que tomar en consideración que, por un lado, China no cuenta con las vacunas de ARN mensajero, específicamente estas vacunas de refuerzo que se recomiendan contra las nuevas variantes de COVID-19. Y a pesar de que aceptaron importar el Paxlovid, el medicamento antiviral, pues su población está en riesgo, además de sus políticas de vacunación a las personas adultas mayores, que no todas las personas adultas mayores han recibido las terceras dosis indispensables para tener una protección más prolongada, digamos. Las vacunas que utiliza China, pues desafortunadamente tienen un límite en cuanto a su eficacia en el tiempo. Hay que dar un refuerzo, eso es muy importante, y no lo han hecho en China. Entonces están enfrentando esta situación ahora con este incremento de viajes tan importante de cara a las festividades del año lunar, y pues están enfrentando su realidad, ¿no? Oye, mi querida Diane, y tiene un sabor como que a lo inevitable las cifras que registra China. De hecho, en un principio se le acusó a las autoridades sanitarias de China de no estar reportando correctamente las cifras, y ahora pues ahí medio que redirigieron cañones. Pero tiene un sabor de inevitable en el sentido de que China fue el país más estricto en cuanto a medidas sanitarias cuando se identificó la pandemia, y se le celebró mucho a las autoridades, digamos, lo estrictas, lo rudo de sus medidas, porque lograron en gran medida, a pesar de tener una población superior a los 1,000 millones de personas, lograron en gran medida contener la pandemia. Y sin embargo, pues tarde o temprano tuvieron que ya pues levantar algunas de estas restricciones, estaban teniendo afectaciones económicas importantes, y pareciera que pues de nuevo lo inevitable sucedió. Exactamente, se les está saliendo nuevamente de las manos ante estas protestas que tú bien mencionas y que comenzaron las relajaciones, y entonces se conjunta esa situación de no tener una vacunación eficaz de su población. Eso aunado a la reducción de las medidas de seguridad, pues entonces es el caldo perfecto. Y además ahora aunándolo a todos estos viajes, verdaderamente lo que vamos a ver en China es algo preocupante, porque yo no sé la cantidad de Paxlovid que van a necesitar y cuáles van a ser los criterios que ellos van a utilizar para administrar ese medicamento. Y además pues no se habla de que estén considerando importar las vacunas de ARN mensajero, los refuerzos de las vacunas de ARN mensajero. Claro. En otros territorios probablemente donde se hubiera aplicado una vacuna más eficaz, pues los números, las cifras de contagios probablemente no reflejarían en un número importante de muertes, aunque en realidad la cifra pues es considerable, es menor si uno considera la población china, que es muy amplia. En fin, Diane, qué interesante lo que sucede. Te agradezco mucho. ¿Hay algo más que quieras comentarnos, Diane? Sí, por favor. Sí, querida Andrea, sí hay algo que quiero comentar y considero que es importante. Se dio a conocer ayer los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dieron a conocer una cifra que se publicó en Internet y que despertó preocupación entre la comunidad, y es el hecho de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Andrea, tienen un sistema que se llama Vaccine Safety Data Link, o sea, un sistema que es prácticamente en tiempo real
el reporte de los efectos secundarios después de una vacuna. Y lo que encontraron es que pues ya los efectos secundarios relacionados con los accidentes vasculares cerebrales, las hemorragias cerebrales, están muy cerca de lo preocupante después de la vacuna de Pfizer, el refuerzo bivalente de la vacuna de Pfizer, en personas mayores de 65 años en los primeros 21 días. Es decir, este sistema de vigilancia reporta algo que las autoridades sanitarias han tenido que dar a conocer. Sin embargo, sí quiero mencionar de manera muy importante, primero, que con Moderna no han encontrado ese vínculo. Segundo, todos los estudios que se han realizado hasta este momento, querida Andrea, con veteranos, con distintos grupos poblacionales, después de la administración de la vacuna de Pfizer, no encontraron que la administración del refuerzo con la vacuna bivalente de Pfizer aumente el riesgo de un accidente vascular cerebral en las personas mayores de 65 años en estos primeros 21 días. Entonces, lo que es muy importante es entender bien, por un lado, la transparencia enorme que hay en las autoridades sanitarias aquí en los Estados Unidos, en esta agencia, en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pero no asustarse, y no por ello dejar de ponerse el refuerzo de la vacuna bivalente para aquellas personas que tienen la posibilidad de hacerlo. Diane, y mencionas entonces que esto sucede, aunque comparto tu punto, hay que entender las cifras y entender que aún con algunos riesgos menores, en realidad, si uno lee las cajas, particularmente los medicamentos que uno compra en Estados Unidos, con los side effects, ¿no? Los efectos secundarios de los medicamentos, bueno, creo que no consumiríamos un solo medicamento. Pero bueno, te quería preguntar, en cualquier caso, en el caso de Moderna no se ha presentado ninguno de estos incidentes, por un lado, y por otro lado, me parece a mí que para los niños menores de 5 años lo que se está recomendando justamente es Pfizer. No estoy segura, ¿ya hay también Moderna? Para menores de 5 años tengo entendido que Moderna todavía ¿verdad? No ha sido aprobada, todavía no. Pero realmente las dos son vacunas sumamente seguras. Querida Andrea, todas las investigaciones que se han hecho hasta este momento, ninguna reporta. Aquí pues se ha asociado esto, pero también llama mucho la atención que con Moderna no se asoció cuando realmente son vacunas muy similares, ¿no? Claro. Entonces, vaya, hay que tomar estos datos con mucha cautela y no asustarse. Y los accidentes vasculares cerebrales desafortunadamente ocurren, los infartos ocurren, y como tú bien mencionas, no hay un solo medicamento que esté libre de efectos secundarios. Cualquier medicamento, por más común y más sencillo que se vea, tiene efectos secundarios. Entonces, como dices, si nosotros nos ponemos a leer todas las etiquetas, nunca consumiríamos un solo medicamento porque nos asustamos. Herbolaria, nos dedicaríamos a la herbolaria, mi querida Diana. Que también tiene sus riesgos. Sin duda, claro. Andrea, también tiene sus riesgos, nada más que pues muchas veces no está tan claro, no hay estudios que lo puedan determinar, pero claro que tiene sus riesgos también, ¿no? Sin duda, mi querida Diana. Pues muchísimas gracias, un gusto como siempre. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente a ti y a tu auditorio.